Entonces, es cierto que el problema es que el capitalismo manda y, curiosamente, lo que durante un tiempo ha sido un motor muy importante que también ha aliviado las tensiones internacionales, que ha sido el crecimiento económico, ha estado ligado a la globalización, al intercambio de productos, de mercancías, de movimientos, todo eso. Y precisamente ahora, cuando el amigo Trump descubre los aranceles, lo que está poniendo sobre la mesa es, oye, esto del comercio mundial hay que regularlo de otra manera. ¿Y eso por qué? Porque empieza él y los otros, a su manera, a defender sus propios intereses. Eso hacer América grande primero, pues es eso. Entonces, para salvar América, tengo que poner aranceles a todo el mundo, y si eso significa que se pierdan empleos en Alemania o en España, o sea, allá ellos. Y sobre todo, este tema de los aranceles, que también tiene un componente bélico, económico, pero bélico. El gran objetivo es China. Y el gran objetivo es China. La China en estos momentos supone el 36% de la producción industrial del mundo. Y Estados Unidos solo el 16%. Siempre uno podrá decir que en términos de población, pues Estados Unidos sigue por delante lo que quiera, pero en términos de mercancías que se distribuyen, que vienen y que van, China. Y ese es su gran objetivo. Entonces, eso explica en gran parte también su actuación en los conflictos que tenemos en Europa. Porque este conflicto, claro, como se decía antes, muchas veces en el mundo, no sé si hay 50 y tantos conflictos en marcha, y muchos de ellos son por países interpuestos, que en realidad son títeres o actúan bajo las órdenes de una potencia internacional, que puede ser Francia, que puede ser Inglaterra, que puede ser Estados Unidos, o puede ser China por otro lado, o puede ser quien sea. Y van cayendo los muertos, como decía Ana, ese es el otro lado. O sea, es que cuando hablamos de guerra estamos hablando de que cientos de miles de personas han muerto en Ucrania, unos serían ucranianos, otros serían rusos, y otros serían de donde fuera, pero también ha habido cientos de muertos, cientos de miles de muertos en el Hong Kong, cientos de miles de muertos en Ruanda, cientos de miles de muertos en muchos otros conflictos. Y quien muere ahí es la gente de a pie. Unos porque les han obligado a ir a la guerra, otros porque pasaban por ahí. Pero, hombre, el que se busca eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no es lo normal. No es lo normal. Entonces, esos conflictos, que tienen también una naturaleza económica, están llevando a la reaparición de algo que en la historia ha estado siempre presente, que son las esferas de influencia, que son las zonas que no es como en la posguerra había los rusos y los otros. Y ya está. No, ahora salen. Entonces Estados Unidos tiene los países que forman su zona de influencia. La Unión Europea trata de consolidarse como una alternativa, pero es patética. Es patética. La Unión Europea no pasa de ser una unión económica. Políticamente hay 27 políticas de cada país, tiene sus distintos intereses y ya veremos cuánto tiempo los van a poder sostener. Tienes a China, que está claramente luchando en el escenario internacional por posicionarse, por ejemplo, en Latinoamérica o en África. Y cuando se habla de materias primas, detrás de esto también hay, de estos conflictos, hay una lucha feroz por las materias primas. En África y en todo lo demás. En África, en retirada Francia, que había sido uno de los países más importantes durante todo este tiempo. Entonces, por eso, estos conflictos, lo que tenemos que hacer es procurar entender a qué se producen, ¿no? De dónde vienen, hacia dónde pueden ir. Entonces, este problema de la globalización, que está alcanzando sus límites, es lo que está detonando también un problema económico que también se está intentando resolver, en parte, con esta historia del rearme. Porque, claro, uno dice, Alemania, crecimientos económicos reducidos o cero en los últimos 2 años. Vamos a cerrar fábricas de automóviles. Bueno, uno podría decir, ay, muy bien, porque van a empezar a fabricar pues, viviendas prefabricadas, o máquinas para hospitales, o vehículos para llevar al tercer mundo. No, no. Vamos a construir carros de combate, vehículos para la guerra. Y entonces, Alemania, que está totalmente estancada, ha hecho una cosa que es una barbaridad. O sea, históricamente eran los que se andaban repartiendo por todos los sitios los caramelos, diciendo tú has sido bueno, tú has sido malo, si no tienes un déficit público importante. Y ellos tenían la gala de que no podían tener un déficit público porque eso era prácticamente pecado mortal. Pero, en esta situación, de repente descubren que eso lo pueden quitar de la Constitución
ese es el camino. Es un camino que, por cierto, tiene un recorrido limitado. O sea, los problemas que tiene Alemania no se van a resolver porque ahora ponga a fabricar instrumentos de guerra. Entonces, eso pues bueno, es una de las partes que está aquí. Por eso da la impresión de que las grandes potencias, con esta historia grande, lo que están planteando es hacer lo que se podría llamar un keynesianismo bélico. Si teníamos hasta hace un poco lo del estado del bienestar, que en el caso de España es el estado del medio-estar, tampoco es espectacular, pues ahora sí, ahora tenemos un estado que tenga un peso preparado para la guerra. Nos dicen como siempre que si quieres la paz, prepárate para la guerra y pon aquí todos los armamentos que quieras. Es espectacular, porque en el pasado el keynesianismo estaba ligado muchas veces a políticas sociales, que se avanzaban, que se creaban empleos y luego repercutían. No, ahora no. Ahora el keynesianismo bélico va a significar barra libre para el sector armamentístico. Y eso alguien lo va a tener que pagar. Una de las cosas que llama la atención es, en esta guerra de propaganda, es que estén vendiendo la moto de que esto no va a suponer ningún recorte social. Bueno, eso es como los que nos educaron en la religión única y verdadera que hay, que es la católica. Nos explicaron que alguien, o sea, que Jesús le dijo a uno de los apóstoles que le iba a negar 3 veces esa noche. Pues aquí pasa lo mismo. No hay gasto. Bueno, y eso es una mentira con la Paupino. O sea, no se puede sufragar una política armamentística sin o bien coger deuda, y la deuda, como todo el mundo sabe, hay que pagarla y hay unos intereses. O bien aumentar los impuestos, o bien, o una vez de las tres, o bien reducir el gasto social. Y el que se piense que es asqueroso todo este discurso. Vale, el 5% para esto, vamos a ver, si sois incapaces de pagar el 0,7% para la ayuda de reserva, si sois incapaces de decir, oye, aquí hay un problema de vivienda de las narices, oye, pues en vez de hacer eso, vamos a poner aquí unas fábricas del coquetín que van a construir las viviendas por módulos, vamos a intervenir rápidamente todo este mercado, ya veréis que en 5 años esto está encauzado. No, para eso no. La sanidad, hay una política consciente por parte de los grandes poderes de cargarse la sanidad pública y fomentar la privada. Y entonces tú te dices, no, es que hay necesidad de enfermeras, de hospitales, no sé qué, no. Mete ahí el dinero. No, para eso no. Sí, pero para esta película sí. Entonces dices, no, es que así vais a conseguir la independencia para vuestra defensa. Bueno, porque entre nosotros, como decía Julio, de verdad, si Rusia no ha sido capaz de ganar ya la guerra en Ucrania, ¿os la veis pensando que va a pasear por los campos elíseos de París o que va a venir aquí a la Gran Vía? Es que eso no se le ocurre a nadie. Pero claro, dicen, no, el peligro tecnológico, joder, más peligro tecnológico ha sido el apagón, porque no tenían las cosas bien puestas. Al principio decían que se había sido un hacker, y ahora ya veremos algún día si nos enteramos a qué se ha debido, pero en cualquier caso es un problema de infraestructura, como los problemas que ha habido con los trenes, con los problemas que ha habido con muchas cosas. Por eso es muy importante en esta historia que sepamos separar la paja del grano e identifiquemos los auténticos problemas. Y el problema que es, señores, si hay gasto militar, habrá recortes. Y me da igual que os pongáis de lado o que os peinéis de amarillo. Me da exactamente igual. Entonces, como decía Julio, aquí hay una batalla enorme por explicar primero lo que está pasando. Porque claro, si asumimos el discurso de que todo es la locura de Trump y todos los que le siguen después, pues nunca seremos capaces de explicar las auténticas causas de este lío y las alternativas que puede tener. Y al mismo tiempo, si asumimos todo esto, pues entonces, ¿qué va a ser? O sea, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en Inglaterra, que ahora que ha salido la OTAN, resulta que el Partido Laborista, que toda su vida había sido un poco proclive a las guerras y cosas de ese tipo, joder, se ha envuelto en la bandera de la guerra y está diciendo, no, nosotros el 5% vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá. Y dices, joder. Entonces ahí está viendo, es curioso, una política bastante, o sea, que todos siguen un poco ese mismo discurso, sean
gobiernos oficialmente de derechas, o sean gobiernos supuestamente de izquierda, aunque cada vez quedan menos de esos. Entonces, claro, ahí es un problema, ya digo, cara al futuro que tenemos que tener en cuenta. Por eso, en el caso de la guerra de Ucrania, claro, es que en las guerras, pues lo de los buenos y los malos, lo de cuándo empieza, cuándo no empieza, todo es muy relativo. Como se decía aquí, o sea, cae el muro de Berlín, hay un compromiso del Occidente que no le van a tocar los pies a Rusia, y país tras país, resulta que ahora la frontera de Rusia está con la OTAN en la mayoría de los países. Entonces, claro, pues, luego alguien se mosquea. ¿Eso hace de Putin un personaje mínimamente presentable? Pues no. O sea, Putin es un imperialista como lo es Trump y como lo son el resto. No hay un elemento de progresismo, no hay un elemento de no, es que nosotros intervenimos ahí para defender a la población rusa que vive en esa zona. Mentira. Mentira. No. Esto es un problema asociado a que tú también te quieres hacer valer. Entonces, esta es una guerra que la gran tragedia, o una de las muchas tragedias que tiene aquí implicado es que, claro, ahora Europa va a retroceder en su apoyo a Ucrania. Porque si lo hace, y hay un triunfo más o menos de Putin y de la actual Federación Rusa, pues es que vas a tener con el culo al aire. Pero ¿quién está poniendo los muertos ahí? Los ucranianos. Eso de hacer las guerras hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre de otro país, eso lo hace cualquiera. ¿Por qué no ha querido meter aquí ni un solo soldado? Saben que eso es totalmente descabellado, que de vez en cuando Macron se le echa un poco la vena y dice, no, vamos a mandar ahí la de... Que no, eso no es así. Entonces, claro, esta perspectiva bélica, que es en la que estamos, entonces, en la que estamos es una perspectiva tramposa, muy tramposa, que tenemos pues, que intentar combatir. Es difícil combatir eso, es un verbo apropiado para un asunto. Hay que combatir esto porque si no vamos muy mal. Se hablaba de las movilizaciones, yo me acuerdo también, Izquierda Unida Social nació en el 86 y las movilizaciones contra la OTAN que fueron espectaculares. Pero sin embargo ahora vemos que incluso las movilizaciones contra el genocidio que se está haciendo sobre los palestinos, no son pequeñas, pero no tienen ese carácter multitudinario que pudieron tener la oposición a la guerra de Irak, todo eso. Entonces, claro, hay un terreno para recorrer. Hay un terreno y hay un reto que es conseguir que la juventud también vaya entendiendo esto. Porque claro, el asedio, no se puede... Yo no he hecho a ver, los jóvenes, pues los jóvenes, la ventaja que tienen, es algo que se pasa con los años, a todos dejamos de ser jóvenes en algún momento, pero claro, ellos viven unos mensajes continuos de los medios de comunicación, de las televisiones, del internet, de esto, de lo otro, que significa absolutamente todo. A ver, personajes como Alvise, ya me diréis, pero bueno, históricamente también un momento en que Luis Mateos tuvo 2 eurodiputados, y era como Alvise, el cacique andaluz, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el problema de la extrema derecha está ahí. Y claro, esa es otra pregunta, y con esto ya iré acabando, que no responden los amigos del rearme. Y es vale, nos rearmamos hasta los dientes. Intentamos asustar a un enemigo que todavía no sabemos muy bien exactamente, está descartado que Marruecos nos vaya a invadir, Libia ni Argelia, no parece que vayan a ser. Entonces, vale, los rusos son los malos ahora. Bueno, históricamente lo ha sido por distintos motivos. Entonces, oye, ¿y si estos gobiernos, que están todos rearmados, ya quedan con un peso creciente de la extrema derecha? Y si ahora en Polonia se convocan elecciones y vuelven a estar estos. O sea, los riesgos para la estabilidad europea no son menores, aumentan. Eso de que vamos a estar más seguros con todo esto, yo creo que es algo que no puede ser. Y luego, claro, nosotros desde la izquierda tenemos que hacer también una pregunta. O sea, ¿es lícito siquiera pensar en admitir un aumento del gasto militar para matar gente, aunque cree puestos de trabajo? Porque esa es la otra película que están diciendo. Eso es totalmente inaceptable y lo tenemos que así que manifestar. Por eso creo que ya digo, en un mundo totalmente turbulento, para que haya tiempo para tener preguntas y todo
motivos para reír ahora, ni llorar, intentar comprender. O sea, qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. Y es un discurso que posiblemente hoy no tenga una gran audiencia, pero hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo porque la gente se acabará desengañando. Y ya, con un apunte histórico, decir, mira, las guerras, los conflictos, los rearmes no son nuevos. La historia que se ha producido en distintos momentos. En concreto, ante la Primera Guerra Mundial, la oposición al apoyo a los créditos de guerra, que es de lo que estaríamos hablando ahora, se saldó, entre otras cosas, con el asesinato del dirigente socialista francés Jean Jaurès en vísperas de toda esta situación, y posteriormente ya con la guerra finalizada de los dirigentes socialdemócratas alemanes como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que habían sido quienes en su día apostaron claramente por oponerse a la política de rearme y a la política de créditos de guerra. Y fueron asesinados en el año 19, en el año 19, por una mezcla de matones que estaban dirigidos por el entonces gobierno socialdemócrata del Ministerio del Interior y la Siria. Por tanto, hoy no estamos en esa situación. Hoy, afortunadamente, vamos a poder decir alto y claro que no estamos de acuerdo con toda esta historia. Que no estamos de acuerdo con que nos venden ilusiones que no son reales. Y tenemos que hacerlo. Súper interesante las dos disertaciones. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Miquel tiene el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo, más que preguntar, a ver, no sé cómo comentaros. El domingo pasado estuvimos en las Bardenas con una manifestación contra el problema de las Bardenas. Bueno, pues no sé, yo me vuelvo para atrás, pero la gente que estamos aquí, y digo, bueno, había muy poca gente. Y de la poca gente que había, la mayoría teníamos ya canas, o íbamos con bastones. Entonces, eso me lleva a pensar que no sé cómo podemos concienciar a la gente joven de todo esto. Me resulta súper complicado. Entre la juventud que tiene 18 y 25 años o 30, por ejemplo, que todavía no tienen hijos, porque a lo mejor los que ya tienen hijos le pueden dar una vuelta al mundo en el que están viviendo sus hijos, pero entre esas personas que son jóvenes y que tienen derecho a voto y que, como sabemos, muchas de ellos van a votar a la extrema derecha, que es lo que decía Julio, ni siquiera a la derecha. A mí me gustaría tener una idea de cómo convencerlos, porque yo no sé, supongo que en las familias no se habla de estas cosas. A la gente joven, que no se comenta, o que se comenta muy por encima, que no se les explica cuál es el problema profundo que hay en todo esto. Bueno, simplemente, si vosotros tenéis la clave de cómo hablar con esta gente para convencerles, por favor, danos una pista. Gracias. Tú haces labor pedagógica, ¿no? En las escuelas es muy interesante. Evidentemente, desde mi punto de vista, por eso daba esos datos, es la clave, ¿no? Pero también daba una pista de que esos datos surgen porque alguien ha hecho un trabajo. Luego, evidentemente, hay que dar esa batalla. O sea, ahora tendríamos que empezar a invertir o a aplicar procedimientos para que dentro de 10 años esa gente que es la futura votante no sea de extrema derecha. Evidentemente, los procedimientos que estamos utilizando han fracasado. Hemos perdido la batalla de los medios de comunicación, entendiendo por medio de comunicación todo, las redes sociales. Porque ahora alguien piensa que la batalla está en las televisiones, en las radios, en las comunicaciones, pero hay una batalla más importante que es la de las redes sociales, que la ha ganado la derecha. Es decir, aunque Obama ganó las elecciones por Twitter, pero Bolsonaro la ganó por WhatsApp. Ahora alguien habla de TikTok y habla de otro tipo de redes. O sea, esa batalla en la que está la gente joven se alimenta con ese tipo de información. Pero hay una batalla también que es una batalla tecnológica desde mi punto de vista, que es que estos grandes magnates de la política, que han subido a la política, tienen todo el poder porque tienen todos los datos. O sea, tener todos los datos es que saben cómo pensamos. Yo estaré recibiendo hoy aquí información de Estella, seguro. Y yo no he preguntado nada, pero no, aquí he sacado un billete, bueno, me he sacado un billete, pero esa información es clave y es una de la comunicación. Y esta gente que parece
Elon Musk compra X y dice que está perdiendo. No está perdiendo. Trump se monta una red particular contra ChatGPT porque con eso gana la batalla de la información. Y tienen tanta información que en TikTok llaman el scrolling, que todo el mundo sabe cómo le damos clic y vemos todos los vídeos. A mí le gustan los gatos, le gustan y le salen vídeos de gatos. Pero ya no tienen información de dónde, en qué vídeo me paro, sino si ese vídeo lo abro y cuánto tiempo me ha gustado. O sea, tienen toda la información de todo. O sea, dentro de poco van a saber a quién vamos a votar. Ya no va a haber indecisos, porque tienen la seguridad de a quién, porque son nuestros votos y a dónde vamos a. Se están destruyendo lo que entendemos como sistema democrático y ahí está el poder. Y el poder ya no está en lo público. Hablábamos antes que hablamos de lo público. Está en poder en las grandes potencias de Estados Unidos de compañías privadas. Estamos hablando de David Zuckerberg, de Jeff Bezos, de Elon Musk. Estamos hablando de esta gente que ha tomado el poder y están utilizando los gobiernos para el beneficio de sus empresas. Se ha peleado Elon Musk contra, pero no se ha peleado mucho, se ha peleado un poco. Respondiendo a la pregunta, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip en cuanto a la batalla de los medios de comunicación. Alguien habla ahora de que habría que tener una red social pública. No digo a nivel nacional, sino a nivel europeo, porque un medio de comunicación, igual que hay radios públicas, igual que hay televisiones públicas, habrá que pensar en una red social pública. Creo que llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde a todo esto porque el tema de las comunicaciones, el tema de los medios pasa. Pero evidentemente esa es una batalla que el adversario político, sea la derecha o la extrema derecha, la ha ganado. Y la ha ganado para los próximos 15 o 20 años, porque si yo hago esta foto de hoy, es que esos chavales han estado educados desde hace, si tienen ahora 18 años, llevan desde los 10 años estudiando eso. Si ahora quiero cambiar ese chip, tengo que invertir ya hoy. Y eso en política parece que invertir a tan largo plazo, ¿no? Parece que estamos todos pensando en las próximas elecciones, en cómo ganarlas. A mí es lo que me preocupa, y por eso hablaba de invertir en paz. O sea, esto de invertir en armamentos es que no es, están invirtiendo en las cosas fundamentales que es lo que alguien llama ganar el relato, la batalla cultural. Yo no quiero utilizar estas palabras porque perdemos otras, ¿no? Que son libertad de expresión y cosas de esas, pero es que hasta nos ganan esta batalla. Ellos se llaman, que están defendiendo la libertad de expresión, se llaman antisistema. Los jóvenes dicen que son antisistema porque están yendo contra el sistema establecido. Luego nos han robado esta batalla y nos están ganando. ¿Cómo? No estoy dando la solución, estoy volviendo a hacer otro análisis, pero creo que esto ya de pegar carteles y de manifestarnos y de tal, evidentemente, van a sacar la cifra de lo que va a sacar Feijóo en la manifestación del domingo, que va a darle 10 vueltas a las manifestaciones del Real del sábado y a las de Palestina y del próximo día. Porque evidentemente ningún político se mueve si no tiene presión ciudadana. Se mueve con la guerra de Irak o se mueve con el movimiento de los pensionistas. Si no se están moviendo en Palestina, es que no hay presión ciudadana suficiente. ¿Cómo conseguimos esa presión? No lo sé. Yo digo que hay que movilizarse, yo voy a todas las manifestaciones, pero sí que estoy matando mi conciencia, lo estoy justificando, digo yo para mí tranquilo. Bueno, algo sale. Ojalá de aquí salgan 50 manifestantes para la próxima y los 50 mañana sean 5.000 y sea así. Pero sin presión ciudadana, el político no se mueve. No se mueve. Sánchez no está preocupado por este tema, porque ha decidido subir 10.000 millones y como la gente no lo nota hoy ni lo nota mañana, lo va a notar. Todo eso lo va a notar dentro del año que viene, dentro de los años. Ahí sí que va a haber un movimiento, pero ya va a ser tarde. Yo, a ver, no quiero parecer un optimista sin sentido, porque desde luego hay muchos motivos para el optimismo, pero yo creo también que tenemos que echar atrás la vista de la historia también, cómo funciona, y la gente muchas veces acaba reaccionando cuando los problemas le afectan. Entonces, posiblemente el problema de una guerra ahí, o unas cuentas, o no sé qué, pues alguna gente no entiende, y más con todo el bombardeo de propaganda que hay, no entiende a qué se debe, con su y tal. Pero, por ejemplo, ahora tenemos un problema en España que afecta sobre todo a la juventud, que es el tema de la vivienda.
tenemos un problema en España que afecta también a muchos jóvenes, que está relacionado, por ejemplo, con sus condiciones de trabajo. Históricamente no hay varitas mágicas, no hay atajos, no hay nada. O sea, cuando la gente empieza a vivir problemas, gente que de repente a lo mejor dice, estos movimientos que ha habido contra que grandes bloques de viviendas en Barcelona pasasen a fondos públicos. Ahí se ha movilizado todo Cristo, hasta la mujer que estaba jubilada hace 20 años, su hijo que se había quedado con el piso, el que fuera. Entonces, el problema es que hay que seguir pensando en una cosa, y es que la perspectiva que tenemos por delante, junto a todo eso, que es verdad y que no se puede negar, también hay otra parte, y es la perspectiva de los trabajadores que tienen delante es el recorte de derechos y el recorte de condiciones, por mucho que nos digan que va a bajar 2 horas y media la jornada laboral, que no sé si lo ven. Pero, en todo caso, sí va a ser eso. Entonces, claro, esa es la contradicción. Mientras venden la moto de que uno puede tener el último teléfono móvil que hace yo que sé qué, mientras puede decir, no, pues te puedes ir por 20 euros, te puedes ir a Namibia a pasar un fin de semana. Todo eso, pues claro, la gente va tragando. Cuando todo eso va descuadrándose, pues te encuentras con que hay gente que se empieza a hacer preguntas, muchas, pocas. No va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso difícil y con un problema añadido de lo que explicaba Julio, que desgraciadamente ahora el peso de lo que los actuales medios de comunicación es mucho mayor, entendido por el término de las redes, es mucho mayor que el que nunca tuvieron los medios de comunicación de la prensa o la radio o la televisión pues hace 40 o 50 años. Pero ya digo, aquí el problema que hay es cierto que es un problema, porque uno podría pensar cuando ve, yo qué sé, ves los datos electorales en sitios como Madrid, pues te das cuenta de que en los barrios más pobres de Madrid la gente simplemente no va a votar. No es que haya tanto votante de derechas, que hay unos cuantos, pero aparte de eso es que hay mucha gente que no, porque no tiene confianza en que alguien le vaya a solucionar sus problemas. Entonces, claro, es un problema de que la gente venga y que luego vea alternativas. Entonces, en esa alternativa de verlo del dedo, la izquierda lo que tiene que decir, este lío lo tenemos por el capitalismo. Y mientras no nos carguemos el capitalismo, vamos a tener problemas. Estos hoy, mañana otros, mañana los demás hoy. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo. ¿Que hace falta más gasto social? Por supuesto. Que hace falta más gasto en educación, en sanidad, en atención a los mayores. A ver, si hay pasta para eso y ahora resulta que incluso los enfermos de ELA no están teniendo las ayudas que les prometieron hace un montón de tiempo para cuidarles. Es un insulto. Un momentito, déjame contestarte a ti.